Mi nombre es Laura, tengo 36 años y soy arquitecta. Mi trabajo consiste en ver el mundo no como es, sino como podría ser. Diseño espacios, estructuras, sistemas. Veo las debilidades en los cimientos de un edificio antes de que aparezcan las grietas. Y durante los últimos 6 meses, había estado viendo las grietas en mi matrimonio de 10 años con Daniel. No fue un terremoto, sino una serie de temblores pequeños y casi imperceptibles. Daniel, mi Daniel, el carismático profesor de literatura que podía citar a Neruda y arreglar una tubería con la misma confianza, se había vuelto distante. Las horas extras en la universidad se hicieron más frecuentes. Su celular, que antes dejaba olvidado en cualquier sitio, ahora estaba permanentemente en su bolsillo o boca abajo sobre la mesa. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, me sonreía con esa paciencia condescendiente que había perfeccionado. ¿Estás imaginando cosas, amor? Es solo el estrés del fin de semestre. Yo era la arquitecta. Él, el poeta. Se suponía que yo era la de la lógica y él, el de las emociones. Pero en nuestra relación, los papeles se habían invertido. Yo sentía un abismo emocional abriéndose bajo nuestros pies, y él insistía en que el suelo estaba perfectamente firme. El gaslighting es una forma de demolición lenta. Te convences de que las grietas que ves son solo sombras, que el crujido de la estructura es solo el viento. Y casi me lo creo. Casi. El descubrimiento de la verdad, como suele suceder, no fue dramático. Fue tecnológico y, en retrospectiva, profundamente irónico. Daniel era un fanático de la tecnología del hogar inteligente. Nuestra casa estaba llena de luces que se encendían con la voz, termostatos que aprendían nuestros horarios y altavoces que lo escuchaban todo. Él lo llamaba el hogar del futuro. Una tarde de martes, yo estaba trabajando desde casa. Daniel había salido a una cena del departamento de la universidad. Alrededor de las 9 de la noche, necesitaba consultar un dato de un proyecto y me di cuenta de que mi tableta se había quedado sin batería. La de Daniel estaba sobre la mesa del comedor. La tomé, sabiendo que él no se molestaría. Teníamos una política de total transparencia con nuestros dispositivos, o al menos, eso creía yo. Mientras la tableta se encendía, vi una notificación de la aplicación de nuestro sistema de seguridad, Casa Segura. Era una alerta de movimiento de la cámara de la entrada de hacía 2 horas. Por pura curiosidad, la abrí. El video mostraba a Daniel saliendo de casa a las 7. Nada raro. Pero mientras la aplicación se cargaba, vi la lista de grabaciones recientes. Y una me llamó la atención. Movimiento detectado. Salón, 5:15 p.m. Fue extraño. Yo había estado en mi despacho desde las 5. Daniel se suponía que estaba en su estudio. ¿Por qué se había activado la cámara del salón? Pulsé el vídeo. La cámara, que Daniel había instalado para vigilar al perro, ofrecía una vista panorámica de nuestro salón. La calidad de imagen era excelente. La calidad de audio, aún mejor. El vídeo comenzaba con Daniel entrando en el cuadro, mirando nerviosamente hacia la puerta de mi despacho. Se llevó el celular a la oreja. Hola, sí, acabo de salir de la ducha, susurró. No. Ella sigue encerrada trabajando. No sospecha nada. Sí, muero de ganas de verte. El sitio de siempre en una hora. Hubo una pausa. Yo también te quiero, Andrea. Andrea. La palabra resonó en el silencio de mi casa. No era un nombre cualquiera. Andrea era la esposa de Marcos, el mejor amigo de Daniel desde la infancia. Andrea, que venía a cenar a nuestra casa una vez al mes. Andrea, con la que había compartido copas de vino y secretos sobre las frustraciones del matrimonio. Sentí como si el suelo bajo mis pies se abriera. Pero no grité. No lloré. La arquitecta que había en mí tomó el control. El edificio se estaba derrumbando, y mi primer instinto no fue el pánico, sino evaluar la estructura, analizar los puntos de ruptura. Guardé el video. Hice una copia de seguridad en una nube anónima. Borré la notificación de la tableta de Daniel. Me senté en mi despacho y me quedé mirando la pared durante una hora, mientras el dolor inicial se enfriaba y cristalizaba en una calma gélida y afilada. Decidí no enfrentarlo. No todavía. Un enfrentamiento le daría la oportunidad de mentir, de manipular, de convertir mi dolor en un melodrama del que él podría salir como la víctima. No. Él había elegido el engaño. Yo elegiría la estrategia.
Las siguientes 3 semanas fueron un infierno personal y una clase magistral de actuación. Me convertí en la esposa perfecta y ligeramente despistada. Le sonreía cuando me hablaba de sus noches de trabajo. Escuchaba con falso interés sus quejas sobre el estrés de la universidad. Incluso organicé una cena con Marcos y Andrea, solo para observar. Fue fascinante y nauseabundo ver la forma en que los pies de Daniel y Andrea se rozaban bajo la mesa. Notar las miradas fugaces que intercambiaban cuando creían que nadie los veía. Y escuchar a Marcos, el pobre y confiado Marcos, hablar maravillas de su leal amigo y su amorosa esposa. Durante la cena, observé a Marcos. Era un buen hombre. Un ingeniero informático amable y un poco despistado que adoraba a su esposa. No se merecía esto. Nadie se lo merecía. Y en ese momento, mi plan empezó a formarse. No sería una venganza solo para mí. Sería una revelación. Una demolición controlada donde las paredes caerían sobre las personas correctas. El momento de Daniel llegó un sábado por la noche. Habíamos pedido comida a domicilio. Él había abierto una botella de vino caro. Estaba creando un ambiente. Se sentó a mi lado en el sofá, tomó mi mano y me miró con una seriedad tan falsa que era casi cómica. Laura, tenemos que hablar, dijo. Soy toda oídos, respondí, preparándome. Siento que nos hemos distanciado últimamente, comenzó, como si la idea fuera una revelación para él. La pasión, la chispa, no es la misma. Y he estado leyendo mucho, pensando en formas modernas de reconectar, de ser valientes como pareja. ¿Valientes?, pregunté, mi voz era pura seda. Sí. Hay parejas que, para superar estas fases, exploran nuevas fronteras. Abren la relación. Experimentan. A veces, hizo una pausa dramática. A veces invitan a una tercera persona a su intimidad. Solo para romper la rutina, para traer una nueva energía. Lo estaba haciendo. El cobarde. En lugar de confesar su infidelidad, estaba intentando convertirla en una aventura con mi consentimiento. Estaba intentando que yo abriera la puerta principal a su amante. Me quedé mirándolo, dejando que el silencio se alargara. Él se removió, incómodo. Es solo una idea, por supuesto, añadió rápidamente. Una locura, quizás. Pero quería ser honesto contigo sobre mis pensamientos. Lo observé. El hombre que amé, el hombre que me había mentido a la cara durante meses, ahora intentaba venderme su traición como una terapia de pareja de vanguardia. Y en ese momento, la arquitecta vio el fallo estructural final, el punto exacto donde aplicar la presión para que todo el edificio se viniera abajo. Le dediqué la sonrisa más dulce y comprensiva que pude encontrar. ¿Sabes qué, Daniel?, dije, mi tono era una mezcla de sorpresa y curiosidad. No es una locura. Suena intrigante. La expresión de alivio en su rostro fue tan inmediata que casi me eché a reír. No se lo podía creer. Su plan ridículo estaba funcionando. ¿En serio?, preguntó, sus ojos brillando de emoción. Sí, respondí, saboreando cada palabra. Acepto. Hagámoslo. La cara de Daniel pasó por una serie de expresiones que estudié con el desinterés de un científico observando una reacción química. Primero, el shock. Luego, una incredulidad casi cómica. Y finalmente, una oleada de euforia y orgullo. No solo había conseguido lo que quería, sino que lo había hecho sin un ápice de conflicto. En su mente, no era un infiel manipulador, sino un esposo moderno y sofisticado con una esposa increíblemente comprensiva y de mente abierta. Se había convencido a sí mismo de que era un genio de la comunicación. ¿De verdad, Laura? ¿Lo dices en serio?, preguntó, sus ojos brillando con una emoción que me revolvió el estómago. Completamente en serio, respondí, manteniendo mi expresión de serena curiosidad. Si crees que esto puede ayudarnos, estoy dispuesta a intentarlo. Pero con mis condiciones. El uso de la palabra condiciones pareció excitarlo aún más, como si estuviéramos negociando un emocionante juego de rol. Por supuesto, amor. Lo que quieras. Tus condiciones son la ley. Primero, dije, quiero sentirme segura y cómoda. Así que tiene que ser aquí, en nuestra casa. En nuestro espacio. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Es lo mejor. Asintió con entusiasmo,
sin darse cuenta de que acababa de aceptar que la demolición se llevara a cabo en su propio terreno. Segundo, si vamos a hacer esto, no puede ser con una extraña. Eso sería sórdido. Tiene que ser alguien que conozcamos, alguien con quien tengamos confianza. Alguien que entienda la delicadeza de la situación. Le estaba dando la oportunidad, sirviéndole en bandeja la excusa perfecta para nombrar a su amante. Vi cómo luchaba por contener su sonrisa. Fingió pensar durante un momento, frunciendo el ceño con falsa concentración. Tienes razón, dijo finalmente, como si acabara de tener una epifanía. Estaba pensando, ¿qué tal Andrea? Es decir, es amiga nuestra, es guapa, sofisticada. Marcos y ella siempre han parecido muy abiertos. No se lo tomaría a mal. Podríamos simplemente sondearla. Ver qué piensa. ¿Andrea? Respondí, imitando una sorpresa vacilante. ¡Guau! Nunca. Nunca se me habría ocurrido. ¿No sería raro, con Marcos? No si lo manejamos bien, me aseguró, ahora en su papel de experto en relaciones no convencionales. Marcos no tiene por qué saberlo, sería nuestro pequeño secreto, una aventura para los tres. Nuestro pequeño secreto, repetí en voz baja. La audacia era digna de estudio. Fingí dudar un momento más. De acuerdo. Tienes razón. Sería menos incómodo que con una desconocida. Confío en Andrea. La mentira me supo a ceniza en la boca, pero la mantuve. Y tercero, y esto es muy importante para mí, Daniel, continué, mirándolo fijamente. Quiero ser yo quien se lo proponga. Mujer a mujer. Será más fácil, más natural. Puedo invitarla a una noche de chicas aquí el próximo viernes, y luego vemos cómo fluyen las cosas. Tú llegarías un poco más tarde. Así no se sentirá presionada. Daniel casi se cae del sofá de la alegría. No solo había aceptado, sino que le estaba facilitando la logística completa de su traición. Eres increíble, Laura. De verdad. Sabía que eras la mujer más inteligente y valiente que conocía. Es perfecto. Pasé los siguientes días preparando el escenario. El lunes, mientras estaba en una reunión de trabajo, llamé a Andrea. Mi tono era casual, amistoso. Andrea, ¿cómo estás? Oye, estaba pensando que hace mucho que no tenemos una noche de chicas. ¿Qué te parecería venir a casa el viernes por la noche? Daniel tiene una cena de trabajo hasta tarde. Podríamos pedir comida, abrir una botella de vino y ponernos al día sin los chicos. Me encantaría, Laura, respondió, su voz sonando genuinamente emocionada. La emoción de una mujer a punto de acostarse con el marido de su amiga en su propia casa. Cuenta conmigo. ¿A qué hora? ¿Te parece bien a las 9? Sugerí. Perfecto. Colgué el teléfono, mi corazón latiendo con un ritmo frío y constante. La primera parte de la trampa estaba colocada. El martes, llamé a Marcos. Cambié completamente mi tono, ahora sonaba un poco conspiradora y emocionada. Marcos, necesito pedirte un favor enorme, y es un secreto. Empecé. Claro, Laura, lo que sea. ¿Está todo bien? Todo está genial. De hecho, estoy planeando una sorpresa para Daniel. Ya sabes que el viernes es el aniversario de cuando ganaron ese torneo de pádel juntos, una fecha tonta pero que significa mucho para él. Quiero recrear una noche especial para celebrarlo. ¡Qué buena idea! No me acordaba. ¿Qué necesitas? Necesito que vengas a casa el viernes por la noche, exactamente a las 9:10. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Es importante para la sorpresa que tengo preparada. Y, por favor, es fundamental que no le digas nada a nadie, especialmente ni a Daniel ni a Andrea. Arruinaría todo el plan. Cuenta con ello, Laura. A las 9:10 en punto. No diré una palabra. Qué detalle por tu parte, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Gracias, Marcos, eres el mejor. Colgué. La segunda parte de la trampa estaba colocada. Las dos piezas de artillería estaban programadas para llegar con 10 minutos de diferencia. Tiempo suficiente para que la situación se volviera irreversible. El resto de la semana me moví como en un sueño. En el trabajo, diseñaba edificios. En casa, diseñaba una demolición. El viernes por la tarde, después de que Daniel se fuera a su supuesta cena de trabajo. Nos vemos luego, amor, no puedo esperar, me dijo con un guiño.
Empecé con los preparativos finales. Compré una botella del champán más caro. Encendí velas aromáticas por todo el salón. Puse una playlist de jazz suave. Incluso cambié las sábanas de nuestra cama por unas de seda negra que habíamos comprado en nuestro aniversario y que nunca habíamos usado. Estaba creando una atmósfera de seducción tan perfecta y cliché que era casi una parodia. Mientras doblaba una manta de cachemira sobre el sofá, me miré en el espejo. Mi rostro estaba tranquilo. No había rastro de la furia ni del dolor que sentía por dentro. Era la cara de una arquitecta antes de una presentación importante. Concentrada, preparada, segura del diseño. Cada vela, cada copa, cada cojín, era parte de la estructura que había diseñado. Una estructura destinada a derrumbarse de la forma más espectacular posible. A las 8:55, me serví una copa de champán y me senté en el sofá a esperar. El plan estaba en marcha. Los actores estaban en camino. Yo era la directora, la escenógrafa y la única persona en el mundo que sabía cómo iba a terminar la obra. Exactamente a las 9 en punto, sonó el timbre. Me levanté, alicé mi vestido y caminé hacia la puerta. Respiré hondo. Era la hora. Abrí la puerta. Andrea estaba allí, deslumbrante. Llevaba un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación y una sonrisa de anticipación en sus labios. Le devolví la sonrisa, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Bienvenida, dije, mi voz era un susurro seductor. Pasa. Te estábamos esperando. Andrea entró, y por un momento, pareció dudar, como si sus pies supieran que estaban cruzando el umbral hacia territorio enemigo. Pero la atmósfera que yo había creado era demasiado seductora para resistirse. Las velas, la música suave, el champán enfriándose en una cubitera de plata, era el escenario perfecto para la fantasía que Daniel le había vendido. Laura, tu casa está increíble, dijo, su voz un susurro. Esto es, muy valiente por tu parte. Por nuestra parte. La valentía es solo la ausencia de miedo, ¿no? Respondí, sirviéndole una copa de champán. Y esta noche, no tenemos miedo. Le guiñé un ojo, un gesto de falsa complicidad que pareció tranquilizarla. Nos sentamos en el sofá. Los primeros minutos fueron un estudio de falsedad. Hablamos de trivialidades, su nuevo proyecto de decoración, un artículo que yo había escrito, el clima. Pero bajo la superficie, la conversación real era un juego de poder. Ella me estudiaba, tratando de entender cómo una esposa podía ser tan complaciente. Yo la estudiaba, maravillándome de la facilidad con la que podía sentarse en mi sofá, beber mi champán y prepararse para acostarse con mi marido, todo mientras me llamaba amiga. Daniel es tan afortunado de tenerte, dijo en un momento, después de un sorbo de champán. Eres tan comprensiva, la mayoría de las mujeres se volverían locas. Bueno, yo no soy como la mayoría de las mujeres, respondí, y nunca había pronunciado una frase más cierta en toda mi vida. Creo en la honestidad y en afrontar los problemas de frente. Justo en ese momento, oímos la llave de Daniel en la puerta. Andrea se irguió, una mezcla de nerviosismo y excitación en su rostro. Daniel entró con la arrogancia de un conquistador regresando a casa. Llevaba una camisa nueva, desabrochada en el cuello, y olía a una loción cara. Su mirada pasó de mí a Andrea, y una sonrisa de pura suficiencia se dibujó en su rostro. Vaya, vaya, dijo. Su voz era un ronroneo. Veo que mis dos mujeres favoritas ya han empezado la fiesta sin mí. ¿He muerto y he ido al cielo? Se acercó y me dio un beso en la mejilla, un gesto para las apariencias, antes de sentarse en el sillón frente a nosotras, abarcando la escena con la mirada de un rey observando sus dominios. Era dueño del universo en ese instante. El hombre que lo tenía todo, la esposa comprensiva y la amante dispuesta, ambas reunidas en su honor. Sírveme una copa, amor, me pidió, recostándose en el sillón. Creo que esta noche merece una celebración. Me levanté lentamente, disfrutando de su momento de gloria suprema, sabiendo que sería el último. Mientras me dirigía a la botella de champán, el timbre sonó. Puntual. Las 9:10 en punto. Daniel y Andrea se giraron para mirar la puerta, sus rostros reflejando la misma expresión de fastidio. ¿Esperas a alguien más?, preguntó Daniel, su tono irritado. Pensé que esta noche era solo para nosotros tres. Lo es, respondí, dejando la botella de champán en la mesa y caminando hacia la puerta.
Es parte de la sorpresa. Creo que me olvidé de mencionar un pequeño detalle. Me miraron, confundidos. La primera semilla de duda empezaba a brotar en la cara de Daniel. Verás, continué, con la mano en el pomo de la puerta. Cuando dijiste que querías traer a una tercera persona a nuestra intimidad, estuve de acuerdo en que era una idea excelente para ser valientes y honestos. Pero pensé, ¿por qué detenernos en tres? Abrí la puerta. Marcos estaba de pie en el umbral, sonriendo y sosteniendo una botella de vino tinto. Laura, aquí estoy, listo para la sorpresa. Su sonrisa se desvaneció en el instante en que su mirada pasó por encima de mi hombro. Vio la escena. Las velas. El champán. Su mejor amigo, Daniel, recostado en un sillón como un sultán. Y la vio a ella. A su esposa, Andrea, sentada en el sofá con un vestido rojo de seda, mirándolo con una expresión de puro y absoluto terror. El cerebro de un ingeniero como Marcos está entrenado para analizar datos y llegar a conclusiones lógicas. Le llevó exactamente 1.7 segundos procesar la escena y llegar a la única conclusión posible. La botella de vino se le escapó de la mano y se hizo añicos en el suelo del porche, salpicando mis zapatos de un líquido rojo oscuro que parecía sangre. Daniel se había puesto de pie de un salto. Su rostro, antes rebosante de ego, era ahora una máscara de pánico blanco. Miraba de Marcos a Andrea, y luego a mí, la arquitecta de su ruina. Cerré la puerta detrás de Marcos, encerrando a los cuatro en mi cuidadosamente diseñado escenario del desastre. Marcos, bienvenido, dije, mi voz cortando el silencio mortal. Llegas justo a tiempo. Como puedes ver, Daniel y tu esposa estaban a punto de revivir la pasión. Me giré para mirar a la pareja petrificada. Ah, se me olvidó un pequeño detalle de mis condiciones, continué, saboreando cada sílaba. Cuando acepté esta noche especial, insistí en que todos los involucrados estuvieran presentes. Me parecía lo más justo, ¿no creen? ¿No? El silencio que cayó sobre la sala fue una cosa física, pesada y sofocante. Éramos 4 estatuas en un museo de la traición. Andrea, con el rostro congelado en una máscara de terror. Daniel, pálido como un fantasma, alternando la mirada entre Marcos y yo, su mente de genio manipulador buscando desesperadamente una salida que no existía. Marcos, de pie junto a la puerta, con los fragmentos de la botella de vino a sus pies, su expresión pasando del shock a una comprensión helada que era mucho más aterradora que la ira. Y yo, la arquitecta, de pie en el centro de mi creación, observando cómo la estructura que había diseñado se mantenía perfectamente en pie mientras todo a su alrededor se derrumbaba. Fue Marcos quien se movió primero. Con una calma antinatural, se agachó y recogió el cuello roto de la botella de vino. Lo depositó suavemente en una mesa cercana, como si fuera una pieza de arqueología. Luego, sin mirar a Daniel, clavó sus ojos en su esposa. Su voz, cuando habló, no fue un grito, sino un susurro cortante, casi académico. ¿Desde cuándo, Andrea? La pregunta simple y directa la rompió. Andrea se deshizo. Las lágrimas, el pánico, las excusas incoherentes. Marcos, por favor, no es lo que parece. Esto es una trampa. Laura nos tendió una trampa, está loca, está celosa. ¿Una trampa?, preguntó Marcos, su voz seguía siendo peligrosamente tranquila. ¿Te obligó a venir a su casa vestida así a las 9 de la noche? ¿Te obligó a sentarte en su sofá a beber champán con mi mejor amigo? Daniel vio su oportunidad. Intentó hacer lo único que sabía hacer. Mentir y manipular. Dio un paso hacia Marcos, con las manos levantadas en un gesto de falsa paz. Marcos, amigo, escúchame, tienes que calmarte. Esto es un terrible malentendido, dijo, su voz tratando de sonar razonable. Laura, no ha estado bien últimamente, ha estado bajo mucho estrés, imaginando cosas, creando estas fantasías. Te juro que no ha pasado nada, estábamos aquí hablando, tratando de ayudarla. Fue un movimiento audaz y estúpido. Intentar pintarme como la mujer loca e inestable. Habría sido su palabra contra la mía, si no fuera porque yo había venido preparada no solo con un plan, sino con pruebas. ¿Imaginando cosas?, repetí, caminando lentamente hacia la mesa de centro donde estaba mi tableta. Tienes razón, Daniel. Mi imaginación es muy vívida. Pero afortunadamente, no tengo que depender de ella. Tomé la tableta. Los tres me miraron. Con 2 toques en la pantalla,
Activé la conexión con el televisor inteligente del salón. La pantalla cobró vida, mostrando la interfaz de la aplicación Casa Segura. Verás, Marcos, expliqué, mi voz era la de una profesora dando una lección. Una de las ventajas de tener un hogar del futuro es que tiene una memoria perfecta, a diferencia de algunos maridos. Pulsé play. La grabación de hacía 3 semanas llenó la sala. El vídeo de Daniel, en este mismo salón, susurrando a su teléfono. Su voz, amplificada por los altavoces del televisor, era nítida y clara. Hola, sí, acabo de salir de la ducha. No, ella sigue encerrada trabajando. No sospecha nada. Sí, muero de ganas de verte. Yo también te quiero, Andrea. El vídeo terminó. La pantalla se quedó en negro. El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Era el silencio de la verdad irrefutable. La coartada de Daniel no solo había sido destruida, había sido pulverizada. Marcos se giró lentamente para mirar a Daniel. Ya no había preguntas en su cara, solo una certeza gélida. Mi mejor amigo, dijo en voz baja, cada palabra cargada de años de confianza rota. En mi casa. Cenando con mi familia. Mientras te acostabas con mi esposa. Daniel retrocedió, tropezando con una alfombra. No había nada que decir. Su arsenal de mentiras se había agotado. Entonces, me tocó a mí. Me acerqué a él, deteniéndome a 1 metro de distancia. ¿Revivir la pasión?, le dije. Mi voz era puro hielo. ¿Ser valientes como pareja? ¿Explorar nuevas fronteras? Me vendiste tu traición como si fuera un regalo. No solo me fuiste infiel, Daniel. Intentaste hacerme cómplice de mi propia humillación. Querías que te aplaudiera mientras metías a tu amante en nuestra cama. Ese fue tu error. No subestimar mi inteligencia, sino subestimar mi amor propio. Andrea sollozaba en el sofá. Daniel solo podía balbucear. Marcos permanecía inmóvil, una estatua de furia contenida. La demolición estaba completa. Era hora de limpiar los escombros. Se acabó, anuncié, mi voz recuperando su autoridad. Quiero que los dos salgan de mi casa, ahora. Andrea levantó la vista, con el maquillaje corrido. ¿A dónde voy a ir? Francamente, no me importa, respondí. Miré a Daniel. Recoge algunas cosas, las esenciales. El resto lo enviaré en cajas a la dirección que tu abogado le dé al mío. Tienes 10 minutos. Luego, me giré hacia la otra víctima en la habitación. Marcos, dije, mi tono suavizándose. Tú puedes quedarte el tiempo que necesites, o puedes irte. Lo que sea que necesites hacer esta noche. Esta ya no es la casa de tu mejor amigo. Él solo asintió, incapaz de hablar. Daniel y Andrea, bajo la pesada mirada de Marcos y mi fría supervisión, se movieron como autómatas. Daniel subió corriendo las escaleras y bajó minutos después con una maleta de mano. Andrea ni siquiera se atrevió a moverse del sofá hasta que Daniel le indicó la puerta. Se detuvieron en el umbral, una pareja miserable unida no por el amor, sino por la humillación compartida. Daniel me miró una última vez, buscando. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Comprensión? No encontró nada. Cerré la puerta detrás de ellos, el sonido del cerrojo resonando en la casa silenciosa. Y entonces, quedamos dos. Los traicionados. Marcos seguía de pie en medio de mi salón, rodeado de las velas parpadeantes y las copas de champán a medio beber, los restos de una fiesta que nunca fue. Miraba el suelo, a los fragmentos de la botella de vino que había traído. El único superviviente de la noche era ahora yo. El arquitecto. Y ahora tenía que decidir qué hacer con las ruinas. La puerta se cerró y el sonido del cerrojo al girar pareció la última nota de una sinfonía caótica. Y luego, el silencio. Un silencio tan profundo que podía oír el siseo de las velas y el zumbido del refrigerador. Marcos y yo nos quedamos en medio del salón, dos extraños unidos por el mismo cataclismo. El escenario que yo había diseñado para una confrontación ahora parecía grotesco. Las velas parpadeantes, el champán a medio beber, las sábanas de seda negra que esperaban arriba, todo era un monumento a una vida que acababa de terminar. Marcos caminó lentamente hacia la mesa de centro y tomó la copa de champán intacta de Andrea. La miró por un momento y luego, con una precisión metódica, la vació en la maceta de una orquídea. Lo siento, Laura, dijo. Su voz era un murmullo ronco.
rompió el silencio. Yo no tenía ni la menor idea. Durante meses. Tú no tienes nada por lo que disculparte, Marcos. Le interrumpí suavemente. Ninguno de los dos lo sabíamos. Éramos los únicos que no estábamos al tanto de la broma. Él soltó una risa corta, sin alegría. Mi mejor amigo, el padrino de mi boda, le confié las llaves de mi casa. Se pasó una mano por el pelo, su fachada de calma empezando a resquebrajarse. Y yo que me preocupaba porque últimamente ella parecía tan feliz. La ironía nos golpeó a ambos al mismo tiempo. Daniel también estaba muy preocupado por revivir la pasión, dije, y por primera vez esa noche, una sonrisa genuina, aunque amarga, se dibujó en mi rostro. Fue un momento extraño de conexión. Éramos los únicos dos miembros del club más exclusivo y solitario del mundo. El club de los traicionados por Daniel y Andrea. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. No lo sé, admitió, mirando hacia la puerta como si esperara que Andrea volviera a entrar y le dijera que todo era una pesadilla. No puedo volver a casa. No esta noche. No sé si quiero volver nunca. Hay una habitación de invitados al fondo del pasillo, le ofrecí. Mi tono era práctico, el de una arquitecta resolviendo un problema de espacio. Las sábanas están limpias. Puedes quedarte aquí esta noche. Piensa con claridad y decides qué hacer mañana. No tiene sentido que conduzcas en este estado. Él me miró, sus ojos llenos de una gratitud abrumada. Gracias, Laura. No tienes por qué. Sí, tengo que hacerlo, le dije. Yo detoné esta bomba. Lo mínimo que puedo hacer es ofrecerte un refugio de la onda expansiva. Ninguno de los dos debería pasar esta noche solo. Asintió. Pasamos la siguiente hora en un estado de extraña camaradería. No hablamos de los detalles sórdidos. No necesitábamos hacerlo. En su lugar, hablamos de las señales. Las pequeñas piezas del rompecabezas que ahora, en retrospectiva, encajaban perfectamente. Yo veía las grietas en la estructura, le confesé, usando el lenguaje que mejor conocía. Pequeñas fisuras en la rutina, en las excusas. Pero él me convencía de que solo eran sombras, de que el edificio estaba perfectamente sólido. Marcos, el ingeniero, asintió con la cabeza, entendiendo la metáfora. Yo revisaba los datos y no cuadraban. Horas extras inexplicables, gastos en la tarjeta de crédito que no tenían sentido. Pero confiaba en la fuente. Asumí que mis cálculos estaban mal, no que los datos de entrada estaban corruptos. Validar la experiencia del otro fue extrañamente reconfortante. No estábamos locos. No habíamos estado imaginando cosas. Simplemente, habíamos confiado en las personas equivocadas. Finalmente, el agotamiento emocional se hizo cargo. Eran casi las 2 de la mañana. Deberíamos intentar dormir, sugerí. Le mostré la habitación de invitados, le di un juego de toallas limpias y le dije dónde estaba el café para la mañana. Cuando volví a mi propia habitación, la opulencia de las sábanas de seda negra me pareció una burla. Arranqué el edredón de la cama, lo tiré al suelo y me envolví en él, como si estuviera construyendo un capullo protector. Me quedé despierta durante horas, escuchando el silencio de la casa. La victoria se sentía hueca. La venganza, que había parecido tan clara y satisfactoria en la fase de planificación, ahora dejaba un regusto amargo. Sí, había expuesto a los mentirosos. Había ganado. Pero, ¿qué había ganado exactamente? Un matrimonio roto, una casa que se sentía contaminada y a un hombre casi desconocido durmiendo al final del pasillo, un hombre cuya vida yo había destrozado junto con la mía. El plan había sido perfecto. Una demolición controlada, precisa y espectacular. Cada carga había detonado en el momento exacto. El edificio de mentiras se había derrumbado exactamente como yo lo había diseñado. Pero ahora, en la oscuridad, rodeada por el silencio y los escombros de 2 matrimonios, me enfrentaba a la siguiente fase, la que no había planeado. Había demolido el edificio. Ahora tenía que decidir qué hacer con el único otro superviviente que había quedado entre las ruinas. La mañana siguiente, desperté en el suelo de mi habitación con el cuello rígido y una sensación de irrealidad. La luz del sol que se filtraba por las persianas iluminaba las partículas de polvo en el aire y los restos de la fiesta de la noche anterior. La casa no se sentía como un hogar, sino como la escena de un crimen emocional. Bajé las escaleras con cautela. El silencio era casi total, pero olía a café recién hecho.
Encontré a Marcos en la cocina, de espaldas a mí, mirando por la ventana hacia el jardín. Ya se había duchado y vestido. Había una taza de café humeante esperándome en la encimera. «Buenos días», dijo sin volverse. «O lo que sea que se suponga que es esto». «Gracias por el café», respondí, mi voz sonaba ronca. «Era lo mínimo que podía hacer», dijo, girándose por fin. Su rostro estaba marcado por el agotamiento, pero sus ojos tenían una nueva y dura determinación. El shock de la noche anterior se había asentado, convirtiéndose en una fría resolución. Era el rostro de un ingeniero que ha identificado un fallo catastrófico y ahora se prepara para demoler la estructura de forma segura. Nos sentamos a la mesa de la cocina en silencio durante unos minutos, el mismo silencio de dos colegas preparándose para una reunión difícil. «Necesitamos abogados», dije, rompiendo el silencio. «Los mejores». Marcos asintió, sin dudar. «Ya he estado buscando. Hay un bufete en el centro, Serrano y Asociados, especializado en divorcios de alto perfil. Tienen fama de ser tiburones. Pensé que podríamos llamar hoy mismo, pedir 2 citas por separado pero consecutivas». Su previsión me impresionó. No era un hombre que se revolcaría en el victimismo. Era un hombre de acción. «Buena idea. Presentaremos un frente unido. Coordinado. No les daremos la oportunidad de ponernos el uno contra el otro». Justo en ese momento, mi celular, que había dejado en el salón, empezó a vibrar sobre una mesa de madera, produciendo un zumbido furioso e insistente. Un minuto después, el de Marcos hizo lo mismo. Nos miramos. La ofensiva de los culpables había comenzado. Fui a buscar mi teléfono. Tenía 7 llamadas perdidas de Daniel y una docena de mensajes de texto. «Laura, tenemos que hablar. Lo de anoche fue una locura, estás llevando las cosas demasiado lejos». «¿Dónde está Marcos? Andrea está destrozada, le has humillado. Esto no se arregla así. Sé que estás enfadada, pero destruir 2 matrimonios es una locura». Marcos leyó por encima de mi hombro y soltó una risa amarga. Sacó su propio celular. «Andrea dice que no puede creer que me pusiera de tu lado. Que tú eres una psicópata manipuladora y que yo debería estar en casa apoyándola en este momento tan difícil para ella». La audacia de su victimismo era casi admirable. Intercambiamos una mirada que lo decía todo. A partir de este momento, la comunicación directa había terminado. «Los abogados», dijo Marcos. «Ellos hablarán por nosotros a partir de ahora». «De acuerdo», respondí, y apagué mi celular. La tarea que teníamos por delante era desalojadora, desenredar una década de vida compartida. Miré alrededor del salón, a los libros de Daniel, a sus cuadros, a los muebles que habíamos elegido juntos. «No puedo vivir así», dije en voz alta. «No puedo vivir rodeada de sus cosas, de sus mentiras». «Entonces, empecemos por ahí», dijo Marcos. Lo que siguió fue la terapia más extraña y catártica que uno podría imaginar. Empezamos a empaquetar la vida de Daniel. Fui a mi estudio, traje cajas de embalaje vacías y cinta adhesiva. Y, con una eficiencia metódica, empezamos a borrar a mi marido de mi casa. Primero, sus libros. Cientos de ellos. Los sacamos de las estanterías, uno por uno. Marcos los apilaba, yo los metía en cajas. Luego, su ropa. Abrimos su armario y empezamos a doblar sus camisas, sus trajes, sus jerseys. No hablamos mucho. El trabajo era mecánico, casi meditativo. Cada objeto que guardábamos en una caja era un paso hacia la liberación. En el fondo de un cajón, debajo de un montón de calcetines, encontré una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un recibo de una joyería de lujo. La fecha era de hacía 2 meses. El concepto, un collar de diamantes con la inicial A. El collar que yo nunca había recibido. Se lo mostré a Marcos en silencio. Él solo asintió, su mandíbula apretada. Y seguimos empaquetando. Al mediodía, habíamos llenado 15 cajas. El salón, el dormitorio, el estudio. Todo parecía extrañamente vacío, pero también más grande. Más limpio. Como un espacio que por fin podía respirar. Estábamos hambrientos y agotados. Pedimos 2 pizzas y nos sentamos en el suelo del salón, en medio de las cajas selladas que representaban mi matrimonio. El contraste con la noche anterior era brutal. No había champán caro ni sábanas de seda. Solo cartón, grasa de pizza
y la conversación más honesta que había tenido en años. ¿Qué harás con la casa?, me preguntó Marcos. No lo sé, admití. La diseñé yo, cada rincón, pero ahora se siente como el diseño de otra persona. Quizás la venda. ¿Y tú?, le pregunté. Tu casa. Nuestra casa, corrigió con amargura. Técnicamente, es de los dos. Supongo que los abogados decidirán eso. Por ahora, he alquilado un apartamento temporal cerca de mi oficina. Me mudo esta tarde. Su capacidad para actuar, para tomar decisiones lógicas en medio del caos, me tranquilizaba. No estaba cuidando de un hombre roto. Estaba colaborando con un igual. Cuando terminamos de comer, él se levantó. Bueno, creo que es hora de que me vaya. Tengo que recoger mis propias ruinas. Lo acompañé a la puerta. Las cajas con la vida de Daniel estaban apiladas en el vestíbulo, listas para ser enviadas a un almacén. Laura, dijo, deteniéndose en el umbral. No sé cómo te voy a pagar esto, el café, el refugio, la verdad. No tienes que pagarme nada, Marcos. Nos lo debíamos a nosotros mismos. Aún así, insistió. Quiero que sepas que cuando llegue el momento de enfrentarnos a ellos, en los despachos de los abogados, en lo que sea que venga después, no estarás sola. Vamos a hacer esto juntos. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Juntos. Lo vi caminar hacia su coche. Se giró una última vez y me dedicó un pequeño y cansado gesto de asentimiento. Se lo devolví. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Mi venganza había sido un acto de destrucción. Pero en medio de la demolición, entre los escombros, había encontrado algo inesperado. Un aliado. Y la extraña y reconfortante sensación de que, aunque estaba más sola que nunca, no tendría que enfrentarme a la reconstrucción completamente sola. El lunes por la mañana, Marcos y yo entramos juntos al imponente edificio de cristal que albergaba las oficinas de Serrano y Asociados. No entramos como víctimas, sino como clientes. Habíamos solicitado citas con dos de los mejores abogados de divorcio del bufete, y habíamos sido claros con sus asistentes, nuestros casos estaban vinculados. Mi abogada, una mujer de unos 50 años llamada Isabel Serrano, la socia principal, era todo lo que esperaba, elegante, incisiva y con una mirada que parecía capaz de ver a través de las mentiras y las excusas. El abogado de Marcos, un hombre más joven llamado David, era igualmente agudo. Nos reunimos los cuatro en una sala de conferencias con vistas a toda la ciudad. Contamos la historia una sola vez. Con calma, con hechos, sin melodrama. Describimos la infidelidad, el plan de la noche especial y la confrontación. Finalmente, les mostré el vídeo de la cámara de seguridad. Isabel Serrano vio el vídeo entero sin pestañear. Cuando terminó, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Señorita Reyes, dijo, aunque sabía que mi apellido de casada era otro. Esto no es un caso de divorcio. Esto es una demolición. Su marido no solo ha cometido adulterio, sino que ha intentado manipularla para que participe en él. En términos legales, su credibilidad como testigo en cualquier asunto es nula. David, el abogado de Marcos, asintió. La posición de la señora de Marcos es igualmente insostenible. Fue descubierta en la casa del amante, en medio de una cita organizada. No hay defensa posible. Al actuar juntos, ustedes dos les han quitado todo el oxígeno. No pueden inventar dos historias diferentes. No pueden manipularse el uno al otro. Están atrapados. La estrategia que nos propusieron fue rápida y agresiva. Presentaríamos las demandas de divorcio simultáneamente esa misma tarde. Citaríamos adulterio y solicitaríamos una división de bienes que reflejara la clara falta de buena fe de nuestros cónyuges. Y adjuntaríamos una transcripción del vídeo como prueba preliminar, dejando claro que el archivo de vídeo original estaba disponible si era necesario llevar el caso a juicio. No irá a juicio, concluyó Serrano con una certeza absoluta. Harán lo que sea para evitar que este vídeo se vea en un tribunal, firmarán lo que les pongamos por delante. Salimos de esa oficina sintiéndonos más ligeros. El caos emocional de la traición se estaba canalizando en un plan de acción claro y metódico. Habíamos cedido el control de la batalla a los profesionales, y ahora solo teníamos que seguir sus instrucciones. Tal como predijo Serrano, la reacción fue inmediata y caótica. 2 días después, Daniel y Andrea fueron notificados.
La avalancha de mensajes y llamadas a nuestros ahora encendidos celulares fue instantánea. Eran una mezcla de ira, súplicas y acusaciones. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Vas a arruinar mi carrera, me escribió Daniel. Le has contado todo a Marcos. Eres una traidora. Se suponía que éramos amigas. Le escribió Andrea a un número que yo no tenía. Supuse que era un mensaje para mí que envió a Marcos por error en su pánico. Marcos y yo seguimos el consejo de nuestros abogados. Silencio total. Reenviamos cada mensaje y cada registro de llamada a nuestros respectivos equipos legales. Cada exabrupto de ellos solo servía para debilitar aún más su posición. El proceso de división de bienes fue donde mi naturaleza de arquitecta volvió a tomar el control. Durante años, había llevado un registro meticuloso de nuestras finanzas. Pude demostrar con extractos bancarios que el pago inicial de nuestra casa había salido íntegramente de una cuenta de ahorros que yo tenía antes de casarnos. Pude demostrar que los pagos de la hipoteca se habían hecho desde mi cuenta personal, a la que su sueldo de profesor apenas contribuía. La casa, legal y financieramente, era mía. Marcos tenía una situación similar. Él era el principal sostén de su familia, y pudo documentar cada céntimo. Una semana después, nuestros abogados recibieron las primeras contraofertas. Eran ridículas. Daniel reclamaba el 50% de la casa y una pensión compensatoria por el daño a su reputación. Andrea reclamaba su casa y la mitad de los ahorros de Marcos. Nos reunimos con nuestros abogados para preparar la respuesta. Son tácticas de intimidación, explicó Isabel Serrano. Están intentando asustarlos para que cedan. No vamos a ceder. Vamos a responder con una sola contraoferta. Final. O la aceptan, o nos vemos en los tribunales y proyectamos el vídeo en una pantalla muy grande. Pasamos la tarde con los abogados, redactando los términos. Eran justos según la ley, pero inflexibles. Yo me quedaba con mi casa. Él se quedaba con sus libros y la mitad de los bienes que habíamos adquirido conjuntamente. Marcos ofrecía a Andrea una división justa de su patrimonio común, pero la casa, que también había sido comprada con su dinero, sería vendida. Sin pensiones. Sin negociaciones. Esa noche, después de la reunión, Marcos y yo fuimos a cenar a un pequeño restaurante italiano. La tensión de los últimos días nos había dejado exhaustos. ¿Crees que aceptarán?, preguntó. No tienen otra opción, respondí. Están jugando al póker con un par de doces mientras nosotros tenemos una escalera real de color. Solo que ellos todavía no lo saben. Él sonrió, la primera sonrisa genuina que le veía en mucho tiempo. Escalera real de color. Me gusta. Nuestra amistad, nacida del trauma, se estaba transformando. Ya no éramos solo dos víctimas. Éramos un equipo. Nos habíamos convertido en los arquitectos de nuestra propia liberación. Hablábamos de nuestros futuros, de nuestros trabajos, de todo menos de ellos. Descubrí que Marcos tenía un agudo sentido del humor y una pasión por el cine de ciencia ficción. Él descubrió que yo era una fanática de los Red Hot Chili Peppers. Estábamos descubriendo a las personas que éramos fuera de nuestros matrimonios rotos. Pasaron 3 días de tenso silencio. El viernes por la tarde, mientras salía de una reunión en mi oficina, mi celular sonó. Era Isabel Serrano. Laura, dijo, su voz era tranquila y profesional. Tengo noticias. El abogado de Daniel acaba de llamar. Han aceptado nuestros términos. Todos. Sin cambios. Él solo quiere firmar los papeles y que esto termine lo antes posible. Felicidades. Eres una mujer libre. Colgué el teléfono. Me quedé de pie en medio de mi oficina, mirando las luces de la ciudad que empezaban a encenderse. La batalla había terminado. La guerra estaba ganada. Había ganado. Me sentí vacía. La lucha me había dado un propósito, un objetivo. La estrategia, las reuniones con los abogados, la alianza con Marcos, todo había sido un proyecto, una estructura que construir. Y ahora, el proyecto estaba terminado. Estaba de pie en el edificio terminado de mi nueva vida. Sola. Y el silencio era ensordecedor. La libertad que tanto había anhelado se sentía de repente vasta, intimidante y terriblemente solitaria. Me quedé en mi oficina hasta que las luces de la ciudad formaron un tapiz brillante bajo mi ventana. La victoria legal era un hecho, un documento que pronto estaría firmado, sellado y archivado. Pero no se sentía como una victoria.
Se sentía como el final de un largo y agotador tratamiento médico. La enfermedad se había ido, pero yo estaba débil, exhausta, y no sabía cómo volver a la vida normal. Saqué mi celular y casi por instinto, escribí un mensaje de texto a la única persona en el mundo que podía entender ese sentimiento. A Marcos. Se acabó. Aceptaron todo. Hemos ganado. ¿Se supone que ahora debemos celebrar? La respuesta llegó casi de inmediato. No lo sé. Pero tampoco creo que debamos estar solos. ¿Cena? Un sitio tranquilo. Yo invito. Nos encontramos una hora más tarde en un pequeño restaurante que ninguno de los dos había visitado antes. No queríamos recuerdos. Necesitábamos un territorio nuevo. Felicidades, dijo, levantando su vaso de agua. Felicidades a ti también, respondí, chocando mi vaso con el suyo. Sobrevivimos. Sobrevivimos, repitió, y en esas dos palabras estaba todo el peso de las últimas semanas. Hablamos de los detalles del acuerdo, de los pasos siguientes, de la logística de la separación final de bienes. Era un terreno seguro, práctico. Pero a medida que avanzaba la cena, la conversación se desvió hacia el futuro. Voy a vender la casa, le dije. Necesito un nuevo proyecto. Un lienzo en blanco. Te entiendo, dijo él. Mi apartamento temporal se siente extrañamente como un hogar porque no hay fantasmas en los armarios. Solo mis cosas, mis reglas. Hablamos durante horas. Sobre nuestros trabajos, sobre nuestros sueños olvidados, sobre las personas que éramos antes de convertirnos en la mitad de un matrimonio. Descubrí que el ingeniero serio y metódico era también un hombre que había soñado con escribir una novela de ciencia ficción. Él descubrió que la arquitecta controlada y estratégica a veces solo quería conducir sin rumbo escuchando música rock a todo volumen. Al final de la noche, mientras esperábamos la cuenta, me miró fijamente. «Sabes, Laura», dijo en voz baja. «A pesar de la forma horrible en que empezó todo esto, conocerte ha sido lo único bueno que ha salido de este desastre». Sus palabras se quedaron flotando entre nosotros, sencillas, honestas y sin ninguna agenda oculta. «Siento lo mismo, Marcos», admití. Esa noche marcó un punto de inflexión. La disolución de nuestros matrimonios se finalizó de forma rápida y silenciosa. Daniel y Andrea, enfrentados a la certeza de una humillación pública en los tribunales, firmaron todo sin rechistar. 6 meses después, mi vida era irreconocible. Vendí la casa, el escenario de mi venganza, y con el dinero compré un antiguo taller industrial en un barrio prometedor. Pasé los siguientes meses inmersa en mi verdadero proyecto de pasión. Convertir ese espacio diáfano y destartalado en un loft espectacular. Mi propio diseño. Mi propio santuario. Supe por amigos en común que la relación de Daniel y Andrea había implosionado espectacularmente menos de 2 meses después de que nuestros divorcios fueran definitivos. Aparentemente, una relación construida sobre la emoción de lo prohibido no sobrevive bien al tedio de la realidad y a la bancarrota moral. Daniel había vuelto a su ciudad natal, y Andrea, según los rumores, estaba intentando reinventarse como instructora de yoga. ¿Quién lo hubiera dicho? Marcos y yo seguimos en contacto. Al principio, eran mensajes de texto para ver cómo iba el proceso legal, luego, llamadas para compartir alguna noticia o frustración, y después, cenas ocasionales. Nos convertimos en amigos, en confidentes. Nos curamos juntos, no como pareja, sino como dos veteranos de la misma guerra, compartiendo historias que nadie más podía entender. Una tarde de otoño, un año después de la noche de la demolición, estaba en mi nuevo loft. El sol se colaba por los enormes ventanales, iluminando los ladrillos vistos y los planos de mi último proyecto extendidos sobre la mesa. Sonó el timbre. Abrí la puerta. Era Marcos. Llevaba una botella de vino en una mano y una sonrisa genuina en la otra. Habíamos quedado para cenar, para celebrar que mi nuevo estudio de arquitectura había conseguido su primer gran contrato. Huele increíble, dijo entrando. Es mi especialidad, bromeé. Pedir la mejor comida tailandesa de la ciudad. Se rió, y mientras ponía la botella de vino en la encimera, me miró. ¿Sabes? Justo venía pensando en esa primera botella de vino que traje a tu antigua casa. La que se hizo añicos en el porche, recordé. Esa misma, dijo. Es increíble pensar que todo ese desastre nos trajo hasta aquí. Se acercó un poco más. Laura, durante meses, fuimos aliados. Luego, fuimos amigos.
Y me he dado cuenta de que me gustaría ver si podemos ser algo más. Mi corazón, que había estado tan protegido, tan blindado durante el último año, dio un vuelco. Creo, respondí en voz baja, que me gustaría diseñar ese futuro contigo. Se inclinó y me besó. Fue un beso tranquilo, sin el drama febril del pasado, sino con la promesa sólida y reconfortante de un nuevo comienzo. Esa noche, mientras compartíamos una copa de vino en mi nuevo hogar, un espacio que yo había construido desde las ruinas, lo entendí. Como arquitecta, siempre había sabido que a veces, para construir algo nuevo y hermoso, primero tienes que demoler la vieja estructura. Mi venganza no fue el final de la historia. Fue solo el despeje del terreno. El verdadero proyecto, la verdadera obra maestra, fue la vida que empecé a construir después, una vida basada no en apariencias, sino en una verdad sólida como una roca. Y, por primera vez, los cimientos se sentían indestructibles.